Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el listado oficial de políticas contables y qué pasa si el manual copia párrafos de las normas internacionales de información financiera? Bueno, es muy común que muchas empresas tienen un manual de políticas contables que lo que hace evidentemente es únicamente copiar párrafos de la NIF. A todas luces eso tiene un lío o tiene un problema de incumplimiento. Uno lo que tendría que decir básicamente es que no cumple con la NIF, ese tipo de políticas que copian párrafos de la NIF, y un revisor fiscal o auditor debería glosarlo básicamente por lo siguiente. Les voy a contar por qué. Voy a compartir nuevamente la pantalla y el por qué es el siguiente. Primero porque copian párrafos exactos de la NIF y no cumplen con la nota 800-600 de la taxonomía. En nuestras auditorías de implementaciones de NIF, básicamente lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de empresas, desafortunadamente, lo que tienen es copias de manuales de políticas contables. Casi que el que uno creería que muchos contadores lo que hicieron fue copiar las políticas de otra empresa. Entonces no cumplen con la nota 800-600. Segundo, por ejemplo, tienen una política de propiedades, planta y equipo que incluye a las depreciaciones, pero en realidad debe existir una política de depreciaciones separada a la de propiedades, planta y equipo. Así lo dice la nota 800-600. Entonces vamos a ver la nota 800-600, la voy a abrir aquí en pantalla. Denme un segundito, se las comparto. Se las voy a abrir por acá a ver la nota 800-600. Es decir, que yo como contador o como revisor fiscal debería verificar en todos los casos si las políticas contables de su compañía cumplen con esta nota 800-600. La voy a agrandar aquí un poquito, la voy a poner aquí en 200%. Y la mayoría de los contadores, a veces uno se da cuenta que no manejan esta lista. Se llama la lista de políticas contables. Entonces, la lista de políticas contables me dice, por ejemplo, me dice, usted debe tener una política de propiedades, planta y equipo, pero no es copiar párrafos de la NIC 16, sino qué considera usted que es propiedad, planta y equipo y qué no. ¿Sí? Por ejemplo, que yo diga, mire, para mí una propiedad, planta y equipo es cuando vale más de 2 salarios mínimos, por decir algo, o más de 50 VTs o el equivalente, ¿sí? Y si vale menos, entonces lo voy a llevar al gasto o algo así. O que usted diga, mi propiedad, planta y equipo la voy a valorar o no la voy a valorar y cada cuánto, pero para especificándolo para su empresa. Entonces usted se encontrará y verá aquí en pantalla que hay una política de propiedad, planta y equipo, pero verá también que, por ejemplo, hay una que se llama por depreciación. Por ejemplo, hay una política aparte que es la que me habla de la depreciación. Dice política contable para gastos por depreciación. Entonces, eso debe estar separado, es una política distinta que establezca las vidas útiles y, por ejemplo, si esas vidas útiles se apartan de lo fiscal o no y por qué. O, por ejemplo, hay empresas que tienen una política de propiedad, planta y equipo y lo que hacen es copiar párrafos de la NIF e incluyen, por ejemplo, el tema de los mantenimientos. Si usted mira la nota 800-600, te dice, no, los mantenimientos están por aparte, es una política separada para mantenimientos. Y no es un tema meramente de forma, de que si está separado o está junto, sino de verdad que la política contable sea algo que le sirva a la compañía, es decir, que esté adaptada a las necesidades de la compañía, ¿sí? No es lo mismo copiar un párrafo de la NIF que adaptarlo a las necesidades de la entidad, por ejemplo, que esté dentro de su manual de ISO, ¿sí? Entonces, esto es lo que le muestra allí la diapositiva. Y en relación con eso de la nota 800-600, uno diría que, o lo que nos hemos encontrado es que incluso hubo una empresa que le hicimos una auditoría y encontramos que la política contable tenía el nombre de otra compañía. O sea, que a todas luces era una copia de un manual de políticas contables de otra compañía. O sea, que en conclusión uno diría que una de las observaciones de un auditor o revisor fiscal es que las políticas contables fueron una copia de otras entidades y que no se adaptan a las necesidades de la compañía. Entonces, asegúrese que la política contable suya cumple con la nota 800-600. Recuerde que esa nota 800-600 trae el listado de políticas. Ahora,
Si usted es, por ejemplo, vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o por la Superintendencia Financiera de Colombia, ya hoy se le exige que sus políticas contables cumplan con este listado. O sea, a usted le van a pedir exactamente las políticas contables con el listado de la nota 800-600. Obviamente, no a todo el mundo le aplican todas las políticas contables que hay allí. Usted podrá encontrar ahí, no sé, es unas 60 políticas contables, no sé, pero a usted tal vez le apliquen 5 o 6. Por ejemplo, yo no tengo por qué ir a montar una política de activos biológicos si yo no tengo activos biológicos, ¿cierto? Pero lo más importante de la política de activos biológicos sería si voy a valorar o no voy a valorar los activos biológicos y si esa valoración va a ir a resultados o no, más que ir a copiar párrafos de la NIC, que es en lo que, insisto, que hemos encontrado en el mercado. ¿Sí? Eso básicamente es la respuesta a esa primera pregunta que nos hace nuestro usuario, que es muy clara. ¿Qué pasa si nuestro manual de políticas contables no cumple con la lista 800-600? No es un listado, digamos, oficial y que tenga, digamos, esa formalidad y además esa especificidad. Entonces, uno diría simplemente que no está cumpliendo con IFRS, el manual de políticas contables.